Adelante. Con el permiso de todas las compañeras y compañeros diputados, urge mejorar y fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. En su artículo 6 y 7, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos tratados internacionales que han firmado nuestro país, muy en particular el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libertad de expresión de toda persona como un derecho inalienable, por lo que todas las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación de procurar su protección y trabajar para construir una cultura de respeto a los derechos humanos. Desgraciadamente, hoy en día, cotidianos son y recurrentes los actos intimidatorios, agresiones e incluso asesinatos, que buscan coartar la importante labor de quienes ejercen el oficio periodístico con valentía y profesionalismo. Su papel es determinante para la sociedad y para nuestra vida democrática, ya que mantienen informada a la ciudadanía sobre temas trascendentales, comenzando por exhibir los excesos del poder, las arbitrariedades y los crímenes que tanto nos dañan. Ante la violencia ejercida sobre los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos, es que el Estado mexicano creó en el año 2012 el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Tan solo en el año 2000, a la fecha, la ONG Artículo 19 ha documentado 171 asesinatos de periodistas en México. Vergonzosamente, en nuestro país de América Latina, con más asesinatos de periodistas en el año del 2024, al registrarse la cantidad de 5, según el informe anual del Comité de Protección para Periodistas. En ese mismo año, México concentró más del 30% de los casos de periodistas desaparecidos a nivel mundial y ocupó el tercer lugar de países más peligrosos, solo por detrás de Palestina y Pakistán. Por desgracia, el nuestro lleva ya varios años como uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer el oficio periodístico, y actualmente estamos entre los 10 países con el número más elevado de asesinatos de periodistas que continúan sin resolverse. Según el Índice Global de Impunidad, que el propio que nos presentó el Comité de Protección a los Periodistas, publica año con año. Cabe insistir en que la criminalidad y la impunidad son dos caras de la misma moneda, se explican una sin la otra, lo que da lugar a una espiral de riesgos y peligros para las personas periodistas y de los medios de comunicación. Las autoridades no investigan los motivos, los sospechosos y los detalles de las muertes de periodistas, por lo que los asesinos siguen libres, sin identificarse ni rendir cuentas a ninguna autoridad. De esta forma, el asesinato de periodistas está directamente ligado con la exhibición periodística, tanto de los abusos del poder político como de los conflictos internos en los grupos criminales y las luchas entre estos. A pesar de que en los últimos años los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado, el mecanismo de protección del gobierno federal solamente se limitó a proteger a 6 de cada 10 personas que le solicitaron. De acuerdo con el informe anual del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodísticos desde el año 2020 al 2024, se recibieron 1.139 solicitudes de protección de comunicadores, activistas y madres buscadoras, aunque solo se concedieron 640. De 2012 hasta 2019, los rechazos a solicitudes de protección eran mínimos. En 2013 fueron rechazados 8 solicitudes de 107, en 2014 37 de 100, en 2015 15 de 122, en 2016 17 de 114, en 2017 18 de 160. Para el año 2018 rechazaron 22 de 132 solicitudes, en 2019 aceptaron 184 de 195 y en 2020 desecharon 7 de 134. Sin embargo, a partir del 2021, las negativas se incrementaron. En 2021 declinaron 53 de 193 solicitudes. En 2022 incrementó rechazaron 152 de 291 y en 2023 157 de 338 solicitudes.
Para el año 2024 fueron presentadas 183 y se rechazaron 130. Es decir, admitieron solo 53 expedientes. De ahí, la urgente necesidad de reformar y fortalecer institucional y presupuestalmente el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, porque no se da abasto para proteger a quienes lo necesitan y están siendo claramente insuficientes, y esto está quedado totalmente rebasado. Ante esta alarmante situación, ha llegado la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa y proteger a las personas periodistas y quienes forman parte de los medios de comunicación. Como se han señalado en los diversos especialistas, necesitamos, primero, elaborar e implementar nuevos protocolos de comunicación para garantizar que el mecanismo preste atención sin dilaciones a los periodistas en riesgo y revisar exhaustivamente la metodología de la evaluación de riesgos en consultas con periodistas y activistas. Segundo, erradicar toda relación de conclusión del mecanismo con la Fiscalía Especializada, sobre todo para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de la expresión, así como las Fiscalías Generales de los Estados. Tercero, trabajar para garantizar que el mecanismo contenga información más amplia y precisa a nivel regional en torno a los riesgos para las y los periodistas. Cuarto, efectuar una revisión exhaustiva del uso de los botones de pánico. Quinto, crear un programa integral que les garantice el acceso inmediato al apoyo psicológico para periodistas inscritos en el mecanismo, para él y sus familias y todos aquellos que estén en su entorno. Y por último, efectuar una revisión exhaustiva del desempeño del mecanismo desde una perspectiva de género y con presupuesto. México y Zacatecas requiere urgentemente que el oficio periodístico tenga garantías y se pueda ejercer con seguridad y dignidad. No se mata la libertad de expresión matando periodistas, no se mata la expresión achacándoles, ingiriendo en ellos violencia, miedo y transgrediendo todo derecho. Termino mi participación, Presidenta, con una cita de un gran nacido en Hungría, que nos dice lo siguiente, textualmente: lucha siempre por el progreso y la reforma, nunca toleres la injusticia, la corrupción, lucha siempre contra los demandos de todos los políticos, nunca dejes de sentir simpatía hacia los pobres, dedícate siempre al bienestar público, nunca te satisfagas con imprimir las noticias, sé siempre drásticamente independiente, nunca tengas miedo de atacar a aquellos que están mal. Es cuanto, Presidenta. Para hechos, diputada presidenta. No habiendo otros registros, se cede el uso de la voz a la diputada Renata Ávila hasta por 3 minutos. Gracias, diputada Dayan. Diputada Nani, para felicitarla por el punto que usted sube a tribuna el día de hoy, me parece muy contundente y adecuado, dado que hace un par de semanas, por no decir par de semanas, se acaba de incluir otro compañero periodista zacatecano a este mecanismo de protección a periodistas. Hasta este momento son 3 compañeros periodistas zacatecanos que están precisamente bajo el mecanismo de protección. Sumarme a su exigencia, pero sobre todo también puede resaltarle a los compañeros y compañeras presentes en esta sesión sobre la urgencia y la necesidad que tiene el gremio periodístico aquí en Zacatecas, y no ha sido en esta legislatura, han sido desde varias legislaturas, de que prácticamente ver la manera de cómo se les puede acompañar, cómo se puede fortalecer desde lo local este mecanismo nacional, porque si bien es cierto, todos los que desafortunadamente o afortunadamente yo lo diría, nos hemos dedicado al tema del periodismo, corremos cierto riesgo, ¿no? Y aquí la cuestión es de que yo considero desafortunadamente el Estado mexicano, y no solamente en esta administración, que quede claro, ha quedado de ver hacia los medios de comunicación. Otro de los puntos que me gustaría que quizá más adelante lo podamos tratar en algún foro es lo relativo precisamente a el asunto que también tiene muy vulnerados a los compañeros del gremio periodístico, que tiene que ver con los asuntos laborales.
porque el asunto, si bien lo más trágico es de que algún compañero que se dedica a los medios pues pueda ser asesinado, pero desafortunadamente casi el grueso de los compañeros periodistas, no solamente de Zacatecas, sino de diversas partes de la República, pues padecen una situación muy lamentable que tiene que ver con la irresponsabilidad de muchas empresas que no les pagan ni prestaciones, no les pagan lo que deberían de pagarles por la labor que ellos realizan. Y pues yo pues básicamente me sumo a su llamado, pero también invito a las compañeras y compañeros a ver si en este periodo ordinario que estamos a punto de arrancar, podemos realizar un foro respecto a este tema, invitar a las compañeras y compañeros, no solamente a los directores de los medios de comunicación, porque en otros ejercicios se había tratado de sacar algunas iniciativas al respecto, pero no, ahora sí que convocaban a los compañeros de pie a tierra, a los que salen y hagan el pellejo detrás de la nota, la ciudadanía se nosotros marcar esa diferencia, aperturar el Parlamento de esta legislatura y ver desde esta perspectiva de manera colectiva cómo podemos pues sacar algo en beneficio de todas y todos los compañeros del gremio periodístico, principalmente los que día a día pues arriesgan su vida tras la nota y tras la mejor imagen. Sería cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Ana María Romo, hasta por 2 minutos para concluir. Muchísimas gracias. Pues este tema es de fundamental importancia, sobre todo para nosotros los zacatecanos. Quiero invitar y exhortar a todas las compañeras y compañeros diputados a sumarme a un estudio de investigación legislativa en este tema, de cómo buscar la protección de la seguridad social, de las garantías que tienen cada uno de los periodistas en todos los temas, en la implementación de este mecanismo de protección, no solamente a nivel federal, sino que sea sobre todo local, con aquellos que ejercen la libre profesión, que no tienen un jefe, que no tienen a lo mejor una protección de una empresa, sino que ellos son su propia empresa, son profesionales libres, que ellos, la verdad, que tienen yo creo que podemos buscar algún mecanismo de seguridad social que venga en esta parte legalizada, sobre todo bajo un endamiaje jurídico, con todo lo que son los tratados internacionales, las leyes federales de protección a los periodistas, pero sobre todo hacerlo aquí desde el municipio, porque muchas veces muchos de ellos son amenazados y asesinados en lo local, en la regional, en sus municipios, están sin ninguna protección y además cuando la solicitan, nadie se las da en tiempo y forma como corresponde. Creo que es una parte que debemos legislarlo, debemos asignarle presupuesto a todos aquellos que ejercen un presupuesto de forma libre y que no tienen un patrón y que son su propio patrón. Entonces, la profesionalización de esta carrera del servicio de comunicación, ya que ahora es a través de las redes, muchos de ellos están trabajando vía pues home office o de otras circunstancias de cualquier lugar, podemos verificar, no solamente el otro día platicábamos sobre la protección en temas de vivienda, que tengan acceso a vivienda, que tengan tema de seguridad social también, de salud, y por qué no también, lo más importante es la protección de su vida, de ellos y de su familia. Y pues ya veíamos lo de las madres buscadoras, pues ya no quisiera hacer más lo que pasó hace poco también con las madres buscadoras. Creo que es que aislar, sobre todo desde aquí, desde lo local, desde nuestro estado de Zacatecas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. A continuación, se cede el uso de la voz a la